Lo primero, con el software que vamos a usar, fijaos en el tema 1, capítulo 1 este del Sonesi, como os decía ayer, muchos otros libros y otras personas lo usan, pero no me acordaba de que también lo cita explícitamente aquí, estamos en el tema 1 que os había dicho, o sea que si lo veis, que es lo que os he pedido, que lo leáis, sobre todo de manera relajada, o sea que con la intención de, porque hay pocas fórmulas, de entender. Por aquí en este párrafo dice, bueno, dice, hoy en día pues los ingenieros elegirían a la hora de resolver problemas, pues métodos computacionales para resolver las ecuaciones del movimiento. Estos métodos, pues quizás más adelante en alguna asignatura, pues incluyen los métodos de diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, ya veréis cómo suenan al terminar la carrera. Para resolver de manera aproximada las ecuaciones. Las soluciones son aproximadas, discretas en determinados puntos, tal. Dice, herramientas de este estilo, desde código comercial, o sea, de pago, los CFDs, dinámica de fluidos computacional, hasta paquetes de estos de visualización, ¿no? Dice, una de nuestras... Vale, esta imagen te está diciendo o esta representación gráfica está hecha con un ordenador. Dice, una de las motivaciones en escribir este libro es integrar ya, es del 2005, 2006 o 2007, no me acuerdo exactamente este libro, cuando está escrito, ya hace unos años, pero bueno. Ya en aquel entonces había de estas cosas, no penséis mal. Pues una de las motivaciones es integrar precisamente, o sea, ya promover a la hora de enseñar la dinámica de fluidos el uso de estas herramientas de ordenador. Esa es mi intención, precisamente. O sea, a la hora de decidir no hay mucho tiempo, uno puede decidir, pues si me entendéis, entre hacer en el laboratorio algún experimento dentro de lo posible, o bien esta otra parte. Ambas son lícitas, incluso las dos simultáneamente sería lo ideal. La pega con el laboratorio es que realmente hay que tener medios en el sentido, y más bien personal, que te esté apoyando a la hora de hacer los experimentos, porque cada experimento es costoso en tiempo y en material, más que de dinero a la hora de ponerlo. Mientras que esto da cierta flexibilidad. Por eso mi decisión hace años fue decir, voy a por esto. Sobre todo, quizás, por el bagaje que tengo yo como estudiante, es decir, qué recuerdo te quedan del laboratorio en las asignaturas de física, ¿no? Y qué recuerdas del ordenador, ya en los años 80, o sea, que no es el 2000, ya tocaba el ordenador. Lo que pasa es que tenemos que ir a una sala especial con terminales, no ordenadores personales. Pero sí, efectivamente. O sea que ya, os hablo de mitad de los 80, ya estábamos tecleando por ahí esas cosas. Y en las asignaturas más bajas, de los cursos más bajos, mi recuerdo es que, bueno, bien, pero lo mismo que vosotros. Una cosa que te dicen, tienes que hacerlo, podía hacerlo perfectamente, pero casi prefiero enseñar un vídeo, que es con glicerina. Vamos a ver lo de la viscosidad, de lo que hablaremos, ¿no? Vamos a ver el efecto de la viscosidad coges una pipeta grande, ¿no? La llenas de glicerina, porque tiene mucha viscosidad frente al agua, dejas bolitas de acero de diferentes canicas, de diferente diámetro, coges el cronómetro y a ver cuánto tiempo tarda en caer y cómo se ralentiza. O sea, eso se puede hacer. Fijaos si lo tengo en mente, que solo me acuerdo de esa, iba a decir de las de más bajas. Solamente en los años ya cuarto, quinto, los finales, es cuando el laboratorio era divertido, es decir, donde realmente trabajar con láseres, etcétera, etcétera, ya te quedaba más que eso. Bueno, más que decir hay que hacerlo porque hay que hacerlo y ya está. Pero ya digo, a lo mejor es mi experiencia personal como estudiante en aquel entonces, decir realmente, por eso más bien tiendo a esta parte. Me da más flexibilidad y creo que es interesante
sobre todo en estos tiempos que terminéis. Pero bueno, no soy yo el único. Como veis, dice, pues, código de estos generalistas como matemática, o sea, lo ponen, supongo que es casualidad, Mazcaz u otros del mismo estilo. ¿Vale? O sea, que no me acordaba que en este capítulo, pero también en el otro, o sea, que no los elijo por eso, que quede claro, porque a lo mejor queda alguno diciendo, solo elige textos en los cuales aparece lo que a él le gusta, ¿no? Pues, por ejemplo, dice, también esto es en la introducción, ¿no? Problemas, está ahí hablando de los problemas que pone en este texto de mecánica clásica y tal, cómo los clasifica, etcétera. Dice, varios de los problemas requieren el uso de ordenadores para representaciones gráficas, resolución de Ángel Granja, de problemas de, ¿no? Estáis con ecuaciones diferenciales, ¿no? Resolución de ecuaciones diferenciales, estáis haciendo las lineales. Me pareció ahí oír algo de lineal antes, entre clase y clase, cuando me iba, entre vosotros, ¿no? Me parece. Bueno, esas todas tienen solución algebraica. Las ecuaciones diferenciales lineales es un problema al final matricial y todas tienen solución. Más o menos que si la solución, que también hay, uno es curioso, ¿no? La solución particular, la solución general, ¿no? La combinación de las soluciones, como la ecuación es lineal, el carácter es lineal, una combinación lineal de soluciones es también solución, solo si es lineal. Porque si no es lineal y tienes dos soluciones, una combinación lineal de esas dos soluciones ya no es solución. O sea que lo que hace el profesor Ángel Granja en ecuaciones diferenciales, claro, es que es precisamente útil en la física, porque las ecuaciones del movimiento, las que describen los fenómenos físicos o técnicos, son ecuaciones diferenciales. Entonces, cómo resolverlas es muy importante. Si no son lineales, pueden tener solución. Ahí ya es un poco más difícil los métodos. Pero si no tienes el ordenador que te va a sacar, a ser posible, de ese embrollo, con mucho cuidado de confundir. A lo mejor la solución que te da no tiene nada que ver con la realidad, porque son tan complicadas, hay que tener mucho cuidado con eso, con el método. Bueno, y aquí dice, bueno, no requiere en los problemas ningún software específico. O sea que este libro, además, pone problemas que tienes que hacer con el ordenador. No te queda más remedio. Capítulo 2, el nuestro, ese, no te queda más remedio. Dice, algunos, pues lo mismo, vuelve a citar el Mazcaz. Bueno, pues nada. O el Excel, bueno, eso ya es para ganas de decir, vamos, no necesitas tampoco mucho. Pero algo más sofisticado, otra vez, matemática, Mappel, MATLAB, lo que os comentaba yo. Eso como, digamos, continuación de lo que yo os intentaba decir, que va a ser útil y que va a ser bonito, ya veréis. Vale, pero estábamos, lo habíamos dejado justo cuando estábamos hablando, ¿no? Es decir, vamos a expresar eso que lo que intenté explicar de palabra, ¿no? Es decir, la diferencia o cómo se define o caracteriza un cuerpo fluido frente a uno sólido, cómo es el comportamiento frente a los esfuerzos tangenciales, que no solo sería, estoy en lo más sencillo, los tangenciales, eso se va a complicar luego un poco más. Frente al esfuerzo tangencial, cómo es el comportamiento, se logra alcanzar el equilibrio con una deformación, sí, sólido elástico, no, sigue deformándose a un ritmo, la palabra ritmo de deformación, cómo cambia la deformación con el tiempo. Es decir, que en los sólidos elásticos lo que vamos a tener es la deformación, o más bien el esfuerzo, proporcional a la deformación, ley de Hooke, dicho de una manera así sencilla. Y en los fluidos lo que vamos a tener es los esfuerzos proporcional al ritmo de deformación. Lo que vamos a tener es una relación lineal. Eso es, en el caso sencillo, la relación puede que no sea lineal, pero bueno, relación entre los esfuerzos, es decir, el estrés, y la deformación que experimenta el cuerpo.
¿De acuerdo? Realmente cada una de estos magnitudes físicas, los esfuerzos y las deformaciones, o el estrés y el strain, son magnitudes físicas que no son escalares, que no son vectoriales, sino que son un orden mayor de complejidad. Escalar, vector, ¿qué sería el siguiente paso en el orden? Una matriz. Bueno, una matriz, no cualquier matriz. Son matrices en las cuales, digamos, si las rotaciones cumplen ciertas condiciones, es decir, que tú cambias, el comportamiento tiene que ser igual independientemente del sistema de referencia que utilices, es decir, que si rotas el sistema de referencia tienes que tener resultados coherentes con eso. Entonces, si cumple esas matrices, esas condiciones, eso lo estoy diciendo muy rápido, entonces a esas matrices se les llama tensores de orden 2, de rango 2. Es decir, que nos aparecen algo tan importante en la técnica como el concepto de tensor. El escalar es un tensor, el vector es un tensor de orden o rango 0, 1, 2, hasta todas las dimensiones que quieras, 3, 4, o sea que, digamos, imaginaos ahora lo siguiente que sería coger, fijaos que una matriz es, o sea, un vector es un conjunto de escalares. Una matriz, un conjunto de vectores. Si cogéis matrices, ¿no?, en planos y los vais poniendo uno detrás de otro, estáis dando el siguiente paso en el orden del tensor. Sí, es un tensor de... Bueno, para aquellos que tengáis muchas ganas de ahora mismo de eso del cálculo tensorial, en la bibliografía y hay un libro que es muy bonito, que es el de Mary Boas, me parece que os dije, ¿no? Creo que os lo comenté a vosotros, métodos matemáticos en las ciencias físicas. Ahí hay un capítulo que de memoria no me acuerdo cuál es, que se dedica precisamente a tensores. Tenemos por aquí... Mary Boas. Sí, aquí. Ahí tenéis. Vamos a ver qué capítulo. Que si no me equivoco también está en la bibliografía, me parece. Creo que lo tengo ahí en el... Uy, espera, esto está un poco... ¿Dónde teníamos por aquí quieto? Me acuerdo, el 9 era... Ah, sí, el 10. Análisis tensor. Un ejemplo de tensor que en principio habéis, en física general deberíais haber oído, ¿no?, del momento de inercia. Quizás haya alguna vez oído algo de productos de inercia, momento de inercia. Realmente es una matriz, es un tensor. Los elementos de la diagonal son los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados que estás escogiendo, y los productos de inercia son una combinación, por decir así, que veríamos o que van a ver conmigo los de mecánica, no les queda más remedio, claro. Ese tensor, con vosotros vemos otro tensor, otra matriz diferente. Bien, esto en cuanto al comentario de... ¿Dónde teníamos aquí? Esto fuera... Y lo que tenía por aquí era el vídeo que quería ponerlo en el 5, para tenerlo aquí. Bien, o sea que aquí dejo caer un poco, es una relación entre matrices lineal. Simplemente dejarlo caer. La cosa no es tan sencilla como si os parece, sencilla como lo que vamos a poner ahora nosotros a continuación. Mientras que en los fluidos lo que vamos a tener es una relación, voy a dejar caer otra vez lineal en los casos sencillos, lineal, incluso aquí
En los casos sencillos es lineal e isótropa. ¿Qué significa isótropo en física? Tenéis una iso igual, quiere decir que el comportamiento del material, a lo que estamos estudiando, es independiente, se comporta igual en todas las direcciones del espacio. ¿De acuerdo? Es decir, un ejemplo de anisotropía que sí veis. O sea, que uno ve a lo largo de su vida las gafas, si os gusta el esquí, sobre todo estoy pensando en las gafas estas de sol que son polarizadas. ¿De acuerdo? ¿No? Seguro que incluso gafas normales de sol están polarizadas. Bueno, lo de la polarización, es un campo, la luz, campo electromagnético, ¿no? Si uno está pensando el vector eléctrico y el vector magnético, perpendiculares, pensad en uno de ellos, cómo oscila, es una onda. Es decir, si oscila en un plano, puede oscilar el campo eléctrico en un plano para cierto tipo de fotones o puede en cualquier otro plano, es decir, pla, pla, pla. En este plano, en este plano, en este plano, en cualquier plano. De hecho, los fotones, cuidado, los fotones aquí no todos tienen la misma probabilidad. Ahora mismo no me acuerdo, eso ya lo tengo un poco olvidado, lo de la... Pero es posible que la luz fluorescente no nos mande fotones que tengan más probabilidad de que oscilen en un plano que en el otro. Pero bueno, en general, en la luz así normal, ¿no? Tendríamos la misma probabilidad en un plano que en el otro. ¿De acuerdo? Y atraviesa un material, el cristal de las gafas polarizadas. La absorción depende de esos fotones, depende de cómo es el plano en el cual, con relación a la red cristalina de ese cristal. Entonces, el comportamiento del material o de los fotones dentro de ese material depende de la dirección del espacio en la cual, o en el plano en el cual están oscilando. El comportamiento no es isótropo. Eso como ejemplo de algo que no sea isótropo. El reflejo, ¿por qué en las gafas de sol ¿por qué dije del esquí? Porque el reflejo de la luz solar en una superficie espejada como es la nieve o el hielo, lo que sale resultante en la reflexión resulta que es en unas direcciones se polariza. Es decir, que absorbe en unas direcciones la nieve, por así decirlo, y en otras no. De tal manera que la que te sale reflejada en un plano determinado. La orientación en los cristales polarizados es precisamente esa para anular, absorber en ese plano. De tal manera que entonces, fijaos que os está llegando luz directa y luz reflejada, el doble de luz, eso es lo que quema la retina, que te absorba cuando estés mirando a la nieve, te absorba precisamente en esa, el resto no. O en los cines, cosas de esas. Bueno, lo de isótropo. No solo lineal, sino que el comportamiento sea lo más sencillo posible en cualquier dirección del espacio. Relación lineal isótropa entre los esfuerzos, otra vez el estrés, y aquí que experimenta el cuerpo, el fluido. Ritmo, ¿a qué ritmo? Los cambios en el tiempo, o sea, ¿qué ritmo de deformación? Cambio en el tiempo de la deformación. Quedamos en que si era un fluido, aplicábamos un estrés tangencial, y entonces nunca se llegaba al equilibrio, cada vez se deformaba más y más y más y más y más. Es decir, que la deformación que parece que llegué a definir, ahora la repetiré, que es la deformación, va cambiando en el tiempo.
Vamos a por eso, a expresar esto, de alguna manera. Esto que acabo de poner aquí, relación lineal entre los esfuerzos tangenciales y el ritmo de deformación. Otra vez el dibujo teníamos. Vamos a intentar hacerlo lo más claro posible. Teníamos esto inicialmente, ¿no? Y esto se deformaba bajo la acción de este esfuerzo que sería tangencial. Bien, y esto lo llamaba antes, si no me equivoco, si esto es el eje X, decía esto es delta de X. Esto, ¿no? Me parece que puse eso. Si esto lo llamaba tau, que creo que yo lo llamé tau, la notación, hay que tener cuidado en mecánica de fluidos con la notación, que llamamos a cada cosa en cada momento. Porque aquí lo estoy utilizando como un escalar, ¿entendéis? Hay que tener cuidado con eso. Decíamos que era proporcional. Yo ponía, pues hay una relación, parece que utiliza el C, bueno, la letra que vamos. Esto sería, ¿cómo definimos la deformación tangencial lateral o shear strain, ¿no? En los sólidos elásticos. Pero ¿qué ocurre ahora en los fluidos tensores? No sé si utilizar aquí el mismo dibujo. Sí, vamos a utilizar el mismo. Seguimos aplicando eso. Lo que observamos es que, según va pasando el tiempo, voy a poner 3. Para un instante de tiempo es esta deformación, un instante posterior, es decir, que cada vez se va deformando más y más. Lo que nos interesa es precisamente a qué ritmo aumenta esa deformación, es decir, a qué ritmo, cómo cambia en el tiempo, si queréis, este ángulo, cómo va cambiando en el tiempo. Ese es el asunto. Pues vamos a ver. Vamos a pensar en un instante de tiempo, ¿de acuerdo? La deformación que tenemos es esta, por ejemplo, en este instante, ¿no? Y transcurre un delta dt. Un delta dt, un diferencial dt. Voy a utilizar ya diferenciales. O delta dt. El concepto es que es infinitesimal. Una cosa que otra, no os preocupéis. Un diferencial. De tal manera que si en t se encuentra este punto por aquí, en t más diferencial de t se encuentra por aquí. Pero este otro punto, por aquí abajo, se encontraría aquí en t y aquí en t más diferencial. Como veis, fijaos, para que la deformación vaya cambiando en el tiempo, las velocidades, aquí se está moviendo a lo largo del eje X, tienen que ser diferentes, porque si no, la deformación no sería diferente, no cambiaría en el tiempo. Es decir, que aquí uno está viendo que se mueve esta capa a mayor velocidad, ponerlo ahí, no emborronar mucho el dibujo, es creciente con el eje Y, tal como lo estoy poniendo. Es decir, que
Si yo me fijo aquí en este punto, supongamos que este punto se encuentra a la altura I. Y este punto se encuentra a la altura infinitesimalmente cerca, I más diferencial de I. ¿De acuerdo? Estoy buscando ya ahora puntos porque, cuidado, claro, en la realidad la deformación va a ser diferente según nos movamos a lo largo del eje Y. Por eso estoy buscando ya diferencial. Muy bien. Entonces lo que buscamos es precisamente cómo está cambiando este ángulo, teníamos por aquí, este ángulo, frente a este otro ángulo, ¿no? ¿A qué ritmo el cambio en el tiempo de esos dos ángulos? Vale, pues entonces tendré que ver el cambio en el tiempo. Y ahora vamos a ver cómo será el ángulo este que se ha producido, la diferencia que hay entre estar en I y en I más diferencial de I. Aquí se está moviendo a una velocidad, lo de arriba en U, voy a llamarlo la velocidad es horizontal, U. Ya que me encuentro en I más diferencial de I, en la posición I más diferencial de I, la velocidad es U más diferencial de I. Y en la posición I, la notación, aquí viene quizás llamar la atención un momento acerca de la notación, sobre todo en mecánica de fluidos. Normalmente uno escribiría el vector velocidad como v y las componentes, ¿no? Pues en cartesianas, vx, vi, vz, que a lo mejor hago a veces, ¿no? Pero en los libros estos de mecánica de fluidos se utiliza muchas veces la letra vector U como vector velocidad, y las componentes, o incluso v, componentes cartesianas. Se suele mucho cuidado perdón, con la notación. Si tenéis cualquier duda me la decís. En los libros estos normalmente al principio, en los capítulos, siempre hace una llamada a cómo va a ser la notación. O sea que es mucho cuidado aquí. Si yo utilizo v, uno pensaría, sin signo de vector, uno pensaría, pues es el módulo de la velocidad. Pero va a ser muchas veces la componente I, si utilizamos coordenadas cartesianas, del vector velocidad. Entonces, la velocidad de cómo se mueve de I hasta I más diferencial de I es lo que se llama U más diferencial de I. Bien, y ahora por eso, aquí cierro este paréntesis, y ahora digo, bueno, estoy llamando la velocidad U. Bueno, como es a lo largo del eje X, uno diría, ¿y por qué no usa Vx? Bueno, pues utilizo ahí U. Entonces, si estoy a la altura, estoy en ese medio, en una posición cuya coordenada I es I, este elemento tiene una velocidad, estos elementos que se encuentran a la altura de I, tienen una velocidad que es U. Si yo estoy en una posición muy cercana, por encima, la posición sería I más diferencial de I, ¿no? Entonces, la velocidad es un poco mayor, tal como estoy haciendo el dibujo, se están moviendo más rápido. Entonces, esa velocidad será diferente, muy cercana, es decir, que será U más un pequeño incremento infinitesimal, U más diferencial de I. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que lo que se ha movido este punto de aquí a aquí, en ese diferencial de t, sería U más diferencial de U, vamos a poner aquí corchetes, U más diferencial de U por diferencial de t, ¿no? Velocidad por el tiempo, distancia recorrida, ¿no? Horizontalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que se habría movido de aquí a aquí. Pero naturalmente tendremos también este otro punto que se está moviendo de aquí a aquí. Este pasa de aquí a aquí y este pasa de aquí a aquí. ¿Cuánto ha recorrido este otro? Hombre, ha recorrido un poco menos. U por diferencial de t. Todo el mundo ve que eso es, si se mueve una trayectoria rectilínea, a velocidad u,
en un tiempo que dejamos transcurrir muy pequeño diferencial de t, pues este punto se habrá movido, fijaos que lo estoy haciendo, el dibujo lo tengo que hacer finito, u por diferencial de t, mientras que este otro se está moviendo a una velocidad un poco mayor. Por lo tanto, tendremos todo esto. La deformación, es decir, que tendríamos esto y habría que dividirlo. Bueno, aquí este tramo es simplemente diferencial de i. Es decir, que tendríamos aquí, ¿se llega a ver ahí? Sí se ve. Tendríamos, ¿cómo es la variación en el tiempo? Tenemos u diferencial de t menos u diferencial de t, eso se va, es decir, que me quedaría aquí ¿bien? Fijaos, uno diría, bueno, hay que tener cuidado por cómo cambia i, pero este diferencial de i no cambia en el tiempo, o sea, ese espesor no cambia en el tiempo, es decir, que lo único que tendríamos aquí es lo que nos queda es así decirlo, de manera así rápida, ¿cómo son los cambios en la velocidad horizontal con cómo nos movemos verticalmente? Entonces sería, vamos a ponerlo en este otro, ritmo ¿a qué ritmo se está deformando? Formación tangencial. Fijaos que u, la velocidad horizontal, como estamos en este problema, depende de i. Según nos movíamos hacia arriba, teníamos esta velocidad, esta velocidad, esta velocidad. Es decir, que tenemos que la velocidad es horizontal dentro de ese medio, pero depende de cómo es la correcta. No depende de x, depende, en este caso tan sencillo, como se está intentando explicar el problema, únicamente la velocidad tiene componente horizontal, u, y depende de la componente vertical. Esto porque estamos trabajando con coordenadas cartesianas. Uno podría explicar este problema en otro tipo de coordenadas, polares, pero es un poco más... Siempre es más fácil trabajar con coordenadas cartesianas. Muy bien. ¿Y qué habíamos dicho? Que hay una relación lineal entre este ritmo de deformación con el estrés tangencial que estamos proporcionando. Relación. Hay una relación, una proporción. ¿Cuál es esa constante íbamos a decir, ese coeficiente? Ahora discutiremos lo de constante. Lo vamos a llamar, o vamos a denotarlo como se hace habitualmente, con la letra griega mu. El coeficiente de viscosidad. Unidades. Bueno, de viscosidad voy a poner entre paréntesis, si no digo nada en las clases, ¿no? Y digo el coeficiente de viscosidad, la viscosidad de este medio es una determinada, me estoy refiriendo a este coeficiente de viscosidad, que es el coeficiente de... Porque es que se define también otro coeficiente de viscosidad, que es el coeficiente de viscosidad cinemático, que es el cociente del coeficiente de viscosidad, este mu dinámico, dividido por la densidad. Es decir, que hay otro coeficiente, lo pongo aquí si queréis, cinemático, la letra nu, sí, una letra griega nu. Hay que saber el alfabeto griego y sobre todo saberlo escribir bien.
mu dividido por... Bueno, esto porque uno lo ve también en los textos. Es decir, que te aparecen expresiones, por ejemplo, en un número tan importante en la dinámica de fluidos como va a ser el número de Reynolds. Vamos a dejarlo ya caer por ahí el número de Reynolds. Tendríamos, ¿cómo es la velocidad típica U en el fluido? La densidad, o densidad por la velocidad, por una dimensión típica espacial, L, dividido por mu, la viscosidad. Esto es, lo he dejado caer ahí, uno dice, joder, este no le gusta la memoria, pero lo ha dejado. Simplemente nos vamos a encontrar tantas veces. Es decir, ahora mismo estaba pensando, digo, oye, veréis, ¿dónde verán, por ejemplo, este nu, este coeficiente de viscosidad cinemática? Hombre, si uno pasa esto dividiendo, entonces uno verá a veces en algunos textos que tendrá UL dividido por nu. Y uno se encuentra, si se lo aprende de memoria ahí, y uno dice, pero bueno, ¿qué era el número de Reynolds? La velocidad por la densidad, por una distancia típica, una velocidad típica, por la densidad del medio, ρ, o dividido por la viscosidad, pero en otros sitios veo que es la velocidad por una distancia típica, una longitud típica, dividido por la viscosidad. ¿Cuál de los dos es? No, es el mismo número de Reynolds. Sí. Tau es el estrés, ¿no? Es la fuerza entre el área. Este es el estrés, sí. El estrés tau, este es lo mismo en la fuerza por unidad de área. En este caso, este era el estrés tangencial. Sí, eso. ¿De acuerdo? Era igual a la deformación, ¿no? Entonces X... No, y ahora lo que teníamos en un sólido elástico era proporcional a la deformación, pero ahora estábamos en el apartado, en el siguiente paso. Hemos visto que ya en un fluido no se alcanza un estado de equilibrio, una deformación determinada frente a un estrés determinado, sino que eso va a seguir deformándose en el tiempo. Lo que intenté dibujar yo así, cada vez se va poniendo ese cubo, ese cuadrado, cada vez va teniendo más figura de rombo, cada vez más. Entonces, ¿a qué ritmo? Eso es lo que hemos, el cambio en el tiempo de ese ángulo, por así decirlo. Es lo que hemos determinado. Y entonces aquí, mientras que en el otro nos aparecía el diferencial de X dividido por diferencial de Y, dado proporcional a esto, deformación proporcional o estrés proporcional a la deformación, aquí lo que nos aparece es que el estrés tangencial que estamos aplicando es proporcional al ritmo de deformación. ¿Vale? Uno diría, ¿y la constante de proporcionalidad? Pasa que constante es constante. Y eso vamos a discutir un poquitín si es constante o no es constante. ¿De qué va a depender el coeficiente de viscosidad? Bueno, pero que hay una relación aquí lineal entre esto y esto, es lo que estamos expresando, un modelo, que el comportamiento es lineal. Eso solo es cierto si el fluido es de un tipo, que es un fluido fluidos newtonianos. Ley de gravitación universal de Newton, Newton por aquí, Newton por allá, Newton por... Bueno, pues ese es... O sea, ¿qué tipo de fluidos vamos a considerar? Vamos a considerar los fluidos conocidos como fluidos newtonianos. Es decir, que hay una relación lineal entre el ritmo de deformación y el estrés. Bueno, dice, y eso... O sea que, eso hay otros fluidos en los que no sea eso así, sí, y además importantes para vosotros como ingenieros. Por ejemplo, si queréis pintar las alas de un avión, por la pintura, o la sangre que corre por nuestro... Eso no es un fluido newtoniano. Entonces ahí uno tiene que pensar la viscosidad. Aquí viene el concepto de viscosidad, que frente a los sólidos, en los sólidos lo que tenemos es rozamiento, ¿no? Tenemos fuerzas de contacto, una fuerza normal y fuerzas tangenciales. La normal, por ejemplo, en la mano, sobre la mesa, ¿no? Tengo fuerza de contacto entre la mesa y la mano. Tengo, pues, una fuerza perpendicular a la superficie de contacto,
pero también tengo aquí, tal como estoy moviendo la mano, y también si estuviese quieta y haciendo una fuerza hacia allá, tendríamos otra fuerza de contacto, que es la fuerza de rozamiento seca, que se llama entre sólidos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que tengáis claro lo del rozamiento entre sólidos, porque claro, aquí es más complicado. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, es el equivalente, por así decirlo, al rozamiento en fluidos entre capas de fluido o el fluido y paredes sólidas que lo contienen. No es exactamente lo mismo, pero es, digamos, lo que expresa el rozamiento que existe entre entre capas de fluido. Claro, cuanto más viscoso, si uno ve esta expresión un poco y ve cuanto mu, ese coeficiente, sea mayor, pues claro, la resistencia a que se deforme continuamente es tanto menor para un mismo esfuerzo. Fijaos que entre capas de fluido se está haciendo también esfuerzos tangenciales, una capa de fluido sobre otro, por eso cuando decía como modelo, pensad como tablas, pensad en tablas de fluido, láminas de fluido que están fluyendo una sobre otra, están rozando una sobre otra. ¿Cómo es ese rozamiento? Bueno, aquí es diferente que en los sólidos. Estaba diciendo lo de la sangre y eso, fluidos. ¿Qué ocurre ahí? Que depende de tipo de moléculas, o en este caso células, como no son esféricas, sino que son alargadas. Claro, cuando la velocidad es mayor, tienden más a alinearse las células, o por ejemplo los polímeros en las cadenas de polímeros en pintura, en las pinturas, ¿no? Son alargadas. Claro, cuanto mayor, cómo es la velocidad depende de cómo se alineen esas moléculas. Es decir, que la probabilidad de que estén más alineadas unas con otras depende de la velocidad con la cual se están moviendo. Uno dice, pues sí, lógico, si lo mueves muy rápido, a lo mejor tienden todas a ponerse en la misma dirección del espacio. Pero claro, al ponerse en la misma dirección del espacio, uno dice, el rozamiento será menor que si unas estuviesen metiéndose unas dentro de otras. ¿No? O sea, que si tuviese, por ejemplo, aquí, ¿no? Y esto se está moviendo. Uno diría, pues chocarán más entre sí. Claro, porque la viscosidad, en definitiva, desde el punto de vista molecular, es también un resultado de cómo son esas fuerzas, las fuerzas intermoleculares, o los choques en un modelo sencillo. Entonces uno diría, hombre, pues quizás fluiría mejor, más fácil, si están las moléculas o las células de la sangre, ¿no?, alineadas unas con otras. Es decir, que la viscosidad dependerá de cómo es la velocidad. En general uno piensa, ese coeficiente, eso que uno dice, ¿es una constante o no es una constante? Pues en principio dependería de cómo es U. En general. En nuestro modelo, fluidos newtonianos, la viscosidad es independiente de la velocidad. ¿De acuerdo? Vale. O sea, sencillo, en ese sentido. Lo que no quita que haya, efectivamente, en la mecánica de fluidos, aplicaciones en las cuales, entonces ya veis este modelo, lo que vamos a estudiar de forma sencilla, o sea, os parecerá complicado, es lo más sencillo. No sea aplicable a eso. Va un ingeniero que solo se lo aprende de memoria, lo aplica a polímeros y ya ha metido la gamba. Así, dicho claramente. Eso es comprender frente a aprender de memoria. Vamos a ver. O sea, que teníamos esto. ¿Qué más? Sí. Coeficiente de viscosidad. Bueno, que no dependa de la velocidad no significa que sea constante. Mu puede depender de ¿qué parámetros? Pues evidentemente todos sabemos la temperatura a la que se encuentra el fluido. Pero no solo la temperatura, sino también la presión. Uno, cuidado aquí, dicho así, describiendo. En líquidos, en general, en los líquidos, lo que ocurre es que cuando aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad, el aceite de la sartén, ¿no? Lo echa uno en la sartén, lo calienta y ve cómo, anda, parece más agua. Es decir, que un aumento en la temperatura implica una disminución, pero en los gases es diferente.
O sea, que no es en todos los fluidos esa relación. ¿Cómo es el comportamiento frente a la presión? Bueno, también varía la viscosidad frente a la presión, pero las variaciones frente a suelen ser muy pequeñas. O sea que, digamos que vamos a quedarnos con que la viscosidad en general va a depender únicamente de la temperatura en ese caso. Que nosotros cogemos un fluido en la cual esté todo a la misma temperatura, no nos tendremos que preocupar de cambios espaciales, en qué punto nos encontremos dentro del fluido, de la viscosidad. Incluso podremos despreciar esos cambios si queremos hacer las cosas más sencillas. Aquí viene lo de isótropo. No solo es lineal, sino que ese coeficiente de viscosidad es independiente de la dirección del espacio en la cual te estás moviendo. Quedan 2 minutillos. Así, las unidades. Estaba pensando. Unidades. Sistema internacional. En mol. Pascales por segundo. Newtons, Pascal, como unidad de presión, newtons metro cuadrado por segundo. Esas son las unidades en el sistema internacional de coeficiente de viscosidad. Comprobadlo. ¿Cuáles son las dimensiones y unidades correspondientes ahí al esfuerzo? Tenemos fuerza por unidad de área. Pero aquí tenemos la velocidad, metro dividido por longitud dividido por tiempo. Y aquí tenemos también la longitud. Si despejáis, pasáis las unidades o las dimensiones de un lado al otro, pues veréis que tendremos pascales por segundo. Esto en el sistema internacional. Quizás lleguéis a leer alguna vez en el sistema, el sistema internacional es el sistema MKS, metro kilogramo segundo, pero si utilizáis métodos o leéis libros antiguos de ingeniería, veréis que se utiliza el CGS, centímetro gramo segundo. En ese caso veréis una unidad que se llama poise en honor a Poise-Will, que es en el sistema CGS. Eso simplemente como comentario. Aquí no se mueven. Un segundo. A ver. Sí, lo único, como comentario, por aprovechar estos segundos o este minuto que me queda. Antes de lo de la hipótesis del continuo. Fluidos reales e ideales. O veréis en inglés, vamos a escribirlo mejor, inviscid fluid. Es decir, que un fluido ideal estamos considerando que no tiene viscosidad. La viscosidad es cero. Eso no es real. Es una aproximación. Pero hay fluidos que se comportan bastante bien. El agua, por ejemplo, determinadas condiciones, como una viscosidad que podemos despreciar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los ideales, viscosidad cero, los reales que tienen una viscosidad tal como hemos descrito. Y lo dejo aquí. Porque tiene más miga y eso merece esto que acabo de decir. Iba a decirlo rápido, me lo callo. Quiero una explicación un poco más. ¿Qué implicaciones tiene eso?